Ok, entonces, bueno, les puse esta escena, es sobre un episodio de House en el que hay una paciente que no siente dolor, que llega de un accidente automovilístico sumamente grave y no le, o sea, no tiene ningún dolor, está toda fracturada, pero no le duele nada y eso le llama mucho la atención a House, ¿no? Sobre todo que él sufre mucho dolor desde la herida de bala que tiene. Entonces, bueno, les dejo este fragmento y en cuanto abordemos el tema correspondiente, vamos a ver cuál fue la conclusión del caso que abordó House. Bueno, vamos a ver primero los estados de rumiantes. De aquí se me fue ahí en la diapositiva, perdón, ya en el programa, como vimos ya no vemos anoploséfala, entonces vamos a ver solo los estados de rumiantes. Y aquí podemos ver que el rostelo, es decir, la parte de la cabecita, que sería el equivalente al rostro de una cabeza, está desarmado. ¿Qué significa que esté desarmado? No tiene ganchos, sí únicamente tiene ventosas. ¿Sí? ¿Y qué estamos viendo aquí en hospederos? Sus hospederos son rumiantes. Y pues por otro lado, este tipo de cestos que afectan a los equinos tampoco tienen ganchos. Si meditamos por qué es eso, es por el tipo de dieta de sus hospederos intermediarios. Si en este caso, perdón, de sus hospederos definitivos, en este caso deben de llegar ellos al intestino, en este caso de una cabra, ¿sí? De un borrego. Deben de llegar al intestino de un caballo. Entonces, ¿qué pasa en cuanto a la digestión de estos hospederos? Pues generalmente comen hierbas, ¿no? Son animales, son herbívoros. Entonces su digestión no es tan agresiva como la de un omnívoro o de un carnívoro. Por lo tanto, no desarrollaron ganchos para adherirse al intestino. A diferencia, por ejemplo, de un cestodo de un puma, que un puma pues come un animal entero, incluso con pezuñas, con huesos, y el puma debe digerir ese tipo de tejidos con mucho colágeno, con mucho calcio, y por lo tanto requiere una digestión muy agresiva, un peristaltismo sumamente agresivo. Y de ese modo los cestodos que afectan a los omnívoros y a los carnívoros tienen ganchos en el escólex. Los que afectan a herbívoros pues no tienen ganchos. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Tienen ventosas, se tienen que sujetar, pero no tienen ganchos. Y algunos de ellos pueden llegar a tener otro tipo de organelos de sujeción, de órganos de sujeción, como escofietas, botridios, festones, pero esos no son géneros que no vamos a ver aquí. Únicamente vamos a ver los que tienen ventosas. La fase infectante de los estodos de rumiantes se llama cisticercoide. De los estodos en estadio adulto que afectan a un rumiante, su fase larvaria se llama cisticercoide. El cisticercoide es una vesícula que, bueno, vamos a ver una vesícula prácticamente sólida y esta va a estar generalmente dentro de un invertebrado. Entonces, ¿cómo se infecta el rumiante cuando come un invertebrado? Con un cisticercoide. Los que vemos en el programa son Moniesia. El género Moniesia, tenemos dos especies, Expansa y Venereni. Ambos afectan rumiantes, son mucho más comunes en pequeños rumiantes. Los hospederos intermediarios son ácaros, son pequeños arácnidos del supercohorte Oribatei superiores, y la localización es en el intestino delgado. Entonces se encuentran en el intestino delgado de sus hospederos definitivos. En los ácaros, pues generalmente se encuentran en las cavidades los cisticercoides. Y el ciclo, bueno, vamos a ver primero en la diapo, después vemos la imagen. El adulto está en el intestino delgado del rumiante. El rumiante elimina los proglotis con los huevos están dentro del proglotis. El hospedero intermediario ingiere los huevos, forma el cisticercoide y el hospedero definitivo, en este caso el rumiante, se come al ácaro y se desarrolla el cestodo adulto. Está mucho más sencillo aquí en la imagen. Entonces el borrego defeca y en las heces salen, acuérdense, los proglotis grávidos, ¿no? Los que ya se despidieron de la mamá desde hace mucho, tuvieron sus huevitos y salen aquí los proglotis con los huevos. Llega un ácaro a comer las excretas, a ver qué le saca ahí de proteína y come los huevos. Dentro del ácaro se forma el cisticercoide, que es esta vesícula sólida. Ahí ya está el parásito. Entonces el borrego, cuando está pastoreando, come el ácaro y al ingerir el ácaro lo disuelve, todo lo disuelve en su sistema digestivo, excepto al parásito. El parásito resiste perfectamente la digestión y se sale del cisticercoide y empieza a formar ya su cadena estrobilar, es decir, la cabecita, el escólex se pega en el intestino y empieza a formar cada uno de sus segmentos, así como
como si fuera, hagan de cuenta, una clonación, se va repitiendo, y hasta formar su cadena estrobilar, y así es como se forma Moniesia. Hay Moniesias que miden unos cuantos centímetros hasta unas que llegan a medir 60 centímetros. Entonces, de este chiquitito que cabía en un ácaro, que nosotros necesitamos un microscopio para verlo, se llega a formar un parásito intestinal de hasta más de medio metro. ¿Sí? Entonces, ese es el ciclo. Entonces, pone los heces con los huevos, el ácaro come los huevos, desarrolla el cisticercoide, que es la fase infectante, el borrego come al ácaro con todo el cisticercoide y desarrolla el adulto en su intestino. Entonces, como les comenté al principio de la sesión, son ciclos sumamente complejos. Si son ciclos complicados, con mucha terminología como cisticercoide, en otros casos va a ser cisticerco, en otro va a ser cenuro, en otro va a ser quistidatídico. Son muy, muy complejos los ciclos de los estodos. Y bueno, en cuanto a morfología, Moniesia expansa, esto lo van a ver muy, muy bien en su clase de laboratorio. Tiene, pues aquí vemos un proglotis maduro, ya sexualmente maduro, incluso pues ya hasta con huevos dentro del útero. Y tiene unas glándulas entre cada proglótido. De ahí viene el nombre de, perdón, ahí está la diapo. Mientras les comento de la morfología, acuérdense que cada uno de estos segmentos, cada uno de los segmentos se llama proglótido. Entonces, las glándulas que hay entre los proglótidos se llaman glándulas interproglotidias. Proglotis, proglótidos, exactamente lo mismo, o segmento. Si yo les doy el nombre proglótido porque es lo que más van a encontrar en la literatura, muy pocos autores utilizan el nombre segmento. Y entonces, bueno, cuando, no sé si ustedes ya llevaron esta práctica, es que uy, me hago bolas con las fechas de laboratorio, pero van a ver seguramente fotografías, que es lo que pueden ver incluso en el microscopio virtual, de las glándulas interproglotidias de Moniesia expansa y las de Moniesia benedeni, y van a ver la diferencia entre ambas. Francamente, yo nunca le he visto el caso a diferenciar especies. Primero, es un parásito que rara vez se trata, o sea, es generalmente un hallazgo en la necropsia, no causa grandes síntomas, grandes signos, a menos que sea una carga excesiva. Entonces, pues a veces ni siquiera sabemos que tiene moniesiosis el animal, a menos que sea alta la carga, ¿no? O que el animal esté sumamente inmunocomprometido por una pésima nutrición, un pésimo sistema inmune que tenga, muchas deficiencias que no pueda defenderse, pero generalmente este parásito no provoca signos. Por lo tanto, es un hallazgo en la necropsia y muchas veces no requiere ni siquiera tratamiento. Por otro lado, pues ya cada vez hay menos de estos ácaros del supercohorte Oribatei. Entonces, a medida que hay menos ácaros, pues va a haber menos moniesia. Ya acuérdense que los parásitos también actúan como centinelas del ecosistema, ¿no? Nos dicen qué tan saludable está un ecosistema de acuerdo con el número de parásitos que hay. Cuando vemos que este tipo de parásitos que se transmiten por ácaros ya cada vez hay menos, significa que hay menos ácaros. Y pues eso nunca va a ser bueno, ¿no? Sobre todo este tipo de ácaros de vida libre que pues no hacen prácticamente ningún daño. Y bueno, entonces les digo, no le veo el caso yo a diferenciar entre Moniesia expansa y Moniesia benedeni, pero bueno, es un requisito del programa y pues vamos a ver la diferencia. Expansa suena a expansión, las glándulas interproglotidas están expandidas. Y benedeni, las glándulas interproglotidas están concéntricas, están pegaditas así en el centro del proglótido. Aquí vean cómo están todas expandidas y aquí están en el centro. Esa es la diferencia. Ambas tienen dos poros genitales, es decir, por aquí generalmente hay la expulsión de huevos. Ambas tienen testículos, ovario, tienen exactamente lo mismo. La única diferencia es en cuanto a glándulas interproglotidas y al tamaño, porque expansa llega a medir hasta 50 o 60 centímetros y benedeni pues a veces 7, 8 centímetros. ¿Sí? Este es el huevo de Moniesia. Moniesia es un huevo muy curioso porque tiene cualquier forma menos redondo, ¿no? O sea, se ve cuadrado, se ve en forma de diamante, y aquí adentro está un embrioncito, un embrión que ustedes si pueden ver tiene 6 ganchos, pero esos 6 ganchos los pierde al momento de parasitar al rumiante. Entonces pierde sus ganchos. Únicamente encuentran los ganchos o el embrioncito con ganchos dentro del huevo. Entonces es un huevo muy curioso porque tiene forma generalmente cuadrada o
forma de romboide, ¿no? O una forma como de diamante. Aquí tenemos una foto de Moniesia. Rara vez vamos a poder sacarla con todo y Scolex. Esto fue un excelente trabajo en la necropsia para sacarla con el Scolex, pues se llega a romper con facilidad. Y vean cómo los primeros proglotis inmaduros son chiquititos y a medida que va madurando, vean el tamaño de los proglotis, ¿no? Gigantescos. Este es una Moniesia SPP, seguramente expansa. Y aquí tenemos el huevo con esta forma característica de campo de béisbol, con su embrión. Se le llama embrión hexacanto, hexa 6, canto ganchos. Entonces, embrión de 6 ganchos, pero cuando parasita el rumiante, pierde esos ganchos. Y este es un video de Moniesia, ahí en el laboratorio. Entonces, vean cómo se rompe, ¿no? Es muy, muy frágil este parásito, pero eso es lo que sacarían ustedes del intestino de un borrego o una cabra parasitada con Moniesia. Y creo que ya son todas las diapos de esta presentación. Entonces, esos son los cestodos de, pues los que no están armados. Y pues ahora para poder emparejarnos bien con laboratorio, vamos a ver los cestodos armados, que pues ya son los más interesantes, ¿no? Porque son prácticamente los que le pegan al humano. Entonces, ok, está ya. Y vamos entonces a compartir pantalla con los cestodos armados. Uy, que no le active el sonido, perdón. Ok. Bueno, entonces, como habíamos dicho anteriormente, los cestodos armados significa que tienen ganchos en el escólex, en la cabecita. ¿Y por qué tienen ganchos? Pues porque parasitan hospederos omnívoros o carnívoros que tienen dietas mucho más agresivas que un herbívoro. Y por lo tanto necesitan sujetarse con más fuerza del intestino y por ello desarrollaron ganchos. En este caso, Rayletina infecta aves. Las aves, pues ya hablamos que comen escarabajos, comen una cucaracha, un grillo, entonces ya son tejidos más difíciles de digerir, sobre todo que este tipo de insectos, también las moscas, por ejemplo, tienen quitina. La quitina es un polisacárido que es muy fuerte, o sea, ustedes cuando han aplastado una cucaracha, un escarabajo, ese crack que suena, o cuando rompen, por ejemplo, que van a comer un cangrejo o una jaiba, y rompen la pata, ese crack que suena es la quitina. Sí, la quitina es muy fuerte, por eso suena crack cuando aplastamos una cucaracha. Y por lo tanto necesita un proceso de digestión más sofisticado que el que tendría, por ejemplo, comer un grano, ¿no? Y por lo tanto, en este caso el parásito ya empieza a formar ganchos. ¿Por qué? Porque el intestino de un ave ya lleva una digestión más compleja que la que tendría si nada más comiera plantitas. Y por lo tanto, bueno, tenemos sus hospedos intermediarios, son insectos y los definitivos son aves. El adulto está en intestino delgado del ave y los proglótidos o segmentos son más anchos que largos. Sí, es pues igual, ¿no? Que Moniesia. Entonces, pues, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia, uno es el hospedero, se encuentra en aves, Moniesia en rumiantes, y aquí ya vemos que tiene las ventosas con ganchos. Entonces, alrededor de cada ventosa ya tiene ganchos para sujetarse mejor al intestino y ya tiene una estructura llamada rostelum, que tiene también ganchos y con eso se clava en el intestino. Sí, entonces ese es en aves está en intestino delgado, sí. Sí, y por ejemplo, en el hospedo intermediario, que es el insecto, ahí se encuentra generalmente en las cavidades del insecto. Y pues pueden ver nada más la característica de Rayletina, que son las ventosas armadas con ganchos. Sí, entonces es como si ustedes quieren pegar algo en la pared, le ponen una ventosa, sobre todo esos que venden las jaboneras, ¿no? Que quieren que se pegue la jabonera ahí para que quede más cómodo, les ponen unas ventosas y siempre se están cayendo, ¿no? Siempre se están cayendo. Entonces, si le pusieran ustedes un tipo de ganchos, un velcro, se quedaría mucho más pegado en la pared. Eso es lo que hacen las ventosas armadas de Rayletina. Al tener ganchos, se pegan mucho mejor en el intestino. ¿Sí? Aquí tenemos entonces el cestodo, está en el intestino delgado y salen los huevos del cestodo en las heces. Llega por ahí una mosca, un escarabajo, una hormiga, los hospederos intermediarios comen los huevos en las heces
y dentro desarrollan el cisticercoide, esa vesícula sólida que está en la cavidad de los artrópodos, de los invertebrados, y el ave se infecta cuando come cualquiera de estos insectos. Estos insectos tienen al cisticercoide y el ave se infecta al ingerirlos y ya dentro de su tracto digestivo se libera el parásito y se engancha en el intestino delgado. Más o menos cuánto dura el periodo prepatente, es decir, desde que lo come el ave hasta que salen los huevos, hasta que se cierra todo este ciclo, más o menos 13 días, ¿no? Desde que lo come hasta que sale el huevo. Y por lo tanto, bueno, aquí puede llegar a haber daño en el ave porque pues como las ventosas tienen ganchos, el rostelo tiene gancho, puede llegar a lacerar el intestino delgado de las aves. Entonces es un cestodo que debemos procurar controlar, pero pues como pueden ver son aves generalmente de traspatio. Sí, si nosotros visitamos las casetas de Pilgrims, de Bachoco, de todas estas empresas grandes productoras de aves en México, de Huevo San Juan, de todas estas grandes empresas, no van a haber una sola mosca ahí dentro, ¿no? Tienen unos sistemas increíbles de bioseguridad, por lo tanto es una enfermedad prácticamente de traspatio, bueno, de este tipo también de producciones autosustentables, orgánicas, ¿sí? En las que ya encontramos a las aves comiendo este tipo de invertebrados. Y entonces es el ciclo muy parecido al de Moniesia, no nada más que es en un ave. Siguiendo con estos que infectan invertebrados y del invertebrado pasan a un mamífero o a un ave, tenemos a uno de los más famosos y que vamos a toparnos más sobre todo quien se dedique a perros y gatos, y aun cuando no se dediquen a perros y gatos, siempre les va a llegar alguien a preguntarles de este parásito. Sí, Dipilidium caninum. Di significa dos, pili, entrada, un pequeño. Entonces, dipilidium significa el que tiene dos pequeñas entradas o dos puertas. ¿Por qué? Porque el parásito tiene dos poros genitales. Entonces, cuando vean ahora en un par de diapos la foto, van a ver que tiene dos poros genitales que parecieran dos pequeñas puertas. De ahí el nombre. Caninum porque se encontró por primera vez en un cánido, pero también puede infectar gatos. Y es más, es mucho más común en gatos. Hemos encontrado más dipilidium en gatos que en perros. ¿Por qué? Porque los gatos generalmente se están acicalando, todo el día se están lengüeteando. Entonces, al momento de acicalarse, consumen las pulgas o los piojos, que son los hospederos intermediarios. Entonces, el perro se rasca, el perro se echa las pulgas, los piojos hacia afuera, el gato los lengüetea y al ingerirlos come al cisticercoide y se infecta con dipilidium. Entonces, es mucho más común en gatos que en perros. Y, bueno, también puede afectar accidentalmente a los humanos. En la morfología tenemos el escólex, la cabecita con ventosas, tiene el rostelo, es decir, esta porción que sería como la garra de un felino, que entra y sale, y tiene ganchos para adaptarse perfectamente al intestino. Las moniesias, muy buena pregunta, se sujetan con las ventosas. Si Moniesia tiene 4 ventosas muy succionantes, no existe esa palabra, pero ya la inventé. O sea, que hacen mucha succión. Entonces, con esas ventosas se sujetan perfectamente del intestino del hospedero, con las ventosas. Pero en este caso, además de ventosas, tienen ganchos para adaptarse a mejor a una digestión. Y cuando lleguemos a la salud pública, con mucho gusto respondo la pregunta de Silvia con respecto a la salud pública. Entonces, y les voy a contar incluso la anécdota que decía mi profesor de parasitología de por qué los humanos se infectan con dipilidium, para que vean cómo han cambiado los tiempos. Sí. Pero bueno, entonces, el Scolex tiene sus ventosas y tiene su rostelo con ganchos. Entonces, tiene dos fuentes de sujeción, ventosa más ganchos. O sea, difícilmente se zafa, ¿no? A menos que metamos ya un fármaco, un antiparasitario. Y los armados, sí, todos tienen ventosas, sí, todos los estados tienen ventosas. A unos se les llama botridios, por ejemplo, pero bueno, son un tipo de ventosas modificadas y esos generalmente son los que afectan peces. Pero todos tienen ventosas y estos además tienen, así como cuando nos piden en Amazon o algo así, que dice, ¿quieres 2 mecanismos de seguridad? Aquí tienen 2 mecanismos de seguridad, no, ventosa más ganchos, a diferencia de los de herbívoros. Este es muy sencillo de diagnosticar porque los segmentos tienen forma de semilla de pepino o de semilla de melón. Sí, entonces es muy característico que lleguen, por ejemplo, los propietarios de los perros o gatos
les digan, oiga, es que mi perro no sé si comió un pepino o comió un melón, porque en las excretas está sacando semillitas. Y no son semillitas, son proglotis de Dipilidium. Sí, entonces por aquí está la cabecita, ahí van inmaduros, maduros, grávidos, súper grávidos, y acuérdense que el grávido dije, yo ya voy a hacer mi vida y se desprende. Sí, entonces aquí tenemos los proglotis grávidos en forma de semilla de melón o semilla de pepino. Y aquí tenemos por qué recibe el nombre de Dipilidium, porque por dos pequeñas puertas. Estos son los poros genitales por los que se expulsan los huevos, las cápsulas ovígeras del parásito. Entonces de ahí el nombre y de ahí esta forma tan característica que tiene Dipilidium. Aquí, por ejemplo, pueden ver proglotis grávidas. Este es un proglotis, ya está un poco seco, que sacaron de la cama de un gato. Entonces hicieron ahí una limpieza de la cama de gato y lo que encontraron fueron los proglotis y todo esto son bolsas llenas de huevos pegado al proglotis. O sea, es esto estaba en la cama de un gato, obviamente un aumento gigantesco. Aquí tenemos la foto con sus dos puertas, sus dos poros genitales, bueno, son de ahí el nombre de Dipilidium, y son, acuérdense, todos son hermafroditas, tienen sus testículos, tienen el poro genital, ovarios, glándulas vitelógenas, y pues los úteros pueden estar llenos de huevos. Estos son los huevos en paquete de Dipilidium. Dipilidium pega todos sus huevitos con una sustancia mucoide, una sustancia viscosa. Entonces lo que van a ver ustedes son cápsulas de huevos, ¿sí? Y esas cápsulas salen así como una frambuesa o una morita ricolino. Es decir, están todos los huevos pegados unos con otros, como las moritas estas de dulce, y salen así al ambiente. Entonces, cada uno de estos es un parásito. Entonces, es un huevo, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí cuenten cuántos hay. O sea, imagínense la cantidad de huevos que hay dentro de esta sola cápsula. Y vean cuántas cápsulas puede sacar un solo proglótido. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos tiene un montón de futuros parásitos aquí adentro. Obviamente muchos van a ser pisoteados, muchos se van a deshidratar, otros se van a ir a la coladera, otros les va a caer cloro. Entonces, por eso son tantos, ¿no? Son muchísimos para poder infectar al mayor número de hospederos posibles. Ok, este movimiento tan característico que vemos en los perros que les decimos hacer cochecito, se puede deber a varias causas. Una, pues puede ser inflamación de las glándulas anales, ¿no? Que es cuando hay que exprimirle las glándulas anales. Otro puede ser algún proceso alérgico, una dermatitis, pero muy frecuentemente se debe a Dipilidium caninum. ¿Por qué? Porque Dipilidium, estos proglotis se mueven, entonces salen alrededor del ano y se empiezan a mover. Le provocan comezón al animal y el animal entonces se empieza a tallar el ano para rascarse. Y ese es el movimiento tan característico que vemos. ¿Sí? Entonces el animal se talla, se frota porque siente mucha comezón. Y ahí ese es un mecanismo evolutivo que genera el parásito para que al momento en que el perro hace este movimiento, rompe el proglotis, los revienta y al momento de reventar este proglotis, salen todas estas cápsulas de huevos al ambiente. Y de esa manera, si por aquí hay larvas de pulga, si por aquí hay algún piojo, van a comer esos huevos. Y entonces los revienta el animal al hacer este movimiento y los esparce por todo el ambiente. Aquí vemos, por ejemplo, son excretas de gato con los proglotis de Dipilidium. Y vean cómo es un proglotis y se está moviendo. O sea, ya está separado del escólex, ya el escólex quedó en el intestino. Y aquí son excretas de gato con Dipilidium. Bueno, los proglotis son los segmentos del parásito que contienen dentro a los huevos. Sí, sería como lo que los protege, el tejido que protege a los huevos. Otra manera de llamar a los huevos de Dipilidium es cápsula ovígera o cápsula de huevos, porque es como así como una morita ricolino que están todos los huevos pegados por una sustancia mucoide. Si el proglotis es el tejido del gusano, dentro del cual están los órganos sexuales y adentro están los huevitos del parásito.
Y entonces aquí ya vemos el Scolex de Dipilidium. Sí, ahí vemos el rostelo lleno de ganchos y las ventosas. Y bueno, no se ve diagnóstico en segundo semestre, pero cuando lleguen a séptimo semestre, vamos a llevar un perro, un gato, para que hagan esta técnica en la que con una cinta adhesiva la pegan al ano, se pone esa cinta adhesiva en el microscopio y se puede ver esto en el microscopio. Sí, ahí se ven los proglotis llenos de cápsulas de huevos. Entonces, con la cinta adhesiva, con ese diurex, lo pegan en una laminilla y en la laminilla ya vamos a poder ver las cápsulas de huevos de Dipilidium. Entonces, es una técnica muy sencilla. Digo, un gato ya saben cómo se ponen, pero con perros es mucho más fácil y la técnica de Graham, pero bueno, eso ya se va a ver en séptimo semestre. El ciclo. El ciclo, bueno, los proglotis, bueno, están en el gusano y el perro o el gato los deposita junto con las excretas o se le pegan en el ano, pero se arrastra haciendo cochecito y los va pegando en el ambiente y de ahí ya explotan los proglotis y salen las cápsulas de huevos. Y después, por ahí, ¿qué tal si hay una larva de pulga? Las larvas de pulga son sumamente voraces. Todo el tiempo están comiendo. Si vieron la película de bichos de Pixar, que se acuerdan que había una oruga, es una larva de mariposa, las fases larvarias son muy voraces. Y esa oruga siempre estaba come y come y come. Así son las larvas de los insectos. Entonces, las larvas de pulga comen lo que encuentren. Comen pulgas medio moribundas, comen excretas de pulga, comen sangre digerida, se comen entre ellas. Entonces, si hay por ahí excretas, pues van y lo comen. Si encuentran estos proglotis, van y los comen. Entonces, las larvas se comen los huevos del parásito y cuando la pulga ya se hace adulta, llega un perro, lame el ambiente, lame su pelaje o sale a pasear y hay pulgas en el ambiente y come a la pulga infectada con Dipilidium. Sí, dentro de la pulga ya está el cisticercoide de Dipilidium y más o menos en 3 semanas ya el parásito se vuelve adulto. Es decir, ¿qué tuvo que pasar? Que el perro, el gato o el humano comieran una pulga infectada o un piojo, pero es mucho más común en pulgas, muchísimo más común en pulgas. Entonces, pues sí, o sea, un gato es fácil, ¿no? Que coma una pulga infectada porque todo el tiempo se están lengüeteando por así calarse. El perro también, ¿no? El perro al mordisquearse el pelo, al salir a las jardineras que están llenas de pulgas, al estar oliendo el pasto, la tierra, puede comer ahí una pulga infectada. Pero ¿qué pasa con el humano? Que es lo que quería comentarle a Silvia hace rato, cómo se infecta el humano. Si en este caso es cuando, por ejemplo, el perro nos lame la cara y si por ahí tiene una pulga infectada con Dipilidium, pues nos la va a pasar a nosotros y nosotros sin querer vamos a ingerir esa pulga. Otro es lo que decía mi profesor de parasitología, ya el doctor se jubiló hace más de 20 años. Entonces él decía que esta era una enfermedad de damas y de niños, que porque las damas y los niños eran los únicos que besaban a las mascotas, que los hombres no se veía bien que besuquearan una mascota, ¿no? Por eso les digo cómo ha cambiado la mentalidad en las últimas décadas. Entonces decía, dipilidiosis lo van a encontrar únicamente en mujeres y en niños, porque los hombres no besuquean a los perros, ¿no? Entonces, no, bueno, nos hacía gracia, porque en ese entonces ya mis compañeros de generación, pues eran bien besucones con sus perros y gatos, ¿no? Incluso uno de ellos tiene a cargo de él una de las clínicas más famosas de gatos de la Ciudad de México. Toda la vida estaba con un gato, siempre, ¿no? Era un hombre de gato en pecho. Toda la vida llegaba a todas las clases con gatitos, los recogía, por todos lados tenía gatos. Entonces siempre estaba besuqueando a los gatos y por eso nos hacía gracia el comentario del profesor, que decía que no, que los varones no podían adquirir dipilidiosis, ¿no? Porque solo las damas y los niños besuqueaban mascotas. Pues no, o sea, todos lo hacíamos. Francamente, yo a la fecha. Entonces, ¿cómo se infecta el humano? Cuando, por ejemplo, si nuestro perro, nuestro gato trae una pulga con un cisticerco de Dipilidium y lo besamos, comemos esa pulga. O si dejó esa pulga en la cama en la que dormimos y nosotros al dormir abrimos la bocota, comemos esa pulga, pues ya nos infectamos, ¿no? Entonces, es la manera como el humano adquiere cisticercosis por
dipilidiosis, ¿no? Bueno, pero no cisticercosis, como adquiere dipilidiosis. Ahora, ¿qué provoca? Molestias intestinales, cólicos sumamente leves, ¿sí? No es gran cosa, no acaba uno en el hospital por dipilidiosis. Generalmente nuestro propio sistema inmune lo pone a raya, lo expulsamos con nuestro peristaltismo. Entonces, ¿por qué? Porque no somos su hospedero predilecto. O sea, dipilidium está buscando un perro o un gato, no nos está buscando a nosotros. Entonces, sí lo llegamos a alojar, pero también pues no llega a causar grandes molestias. Sin embargo, bueno, no por eso vamos a estar teniendo perros pulgosos y besuqueando perros pulgosos. Entonces, aquí lo que se recomienda es que cuando tengamos un paciente con dipilidiosis, que vamos a hacer un tratamiento contra el gusano y contra las pulgas. Sí, porque si ustedes les llega como médicos un paciente que, ay, oiga, doctor, mi perro está expulsando semillas de pepino, le dan su praziquantel, ¿no? Le dan albendazol, mebendazol y matan al gusano. Ya se deshicieron del gusano. Pero en 3 semanas va a llegar el propietario furioso a reclamarles porque otra vez el perro está haciendo cochecito y sacando eso en las excretas. ¿Por qué? Porque ustedes únicamente mataron al gusano, no mataron al hospedero intermediario. El hospedero intermediario son las pulgas. Entonces, si les llega un caso de dipilidiosis, tienen que dar un fármaco que mate al gusano y que mate a las pulgas. Sí, en este caso puede ser una pipeta de estas que se ponen aquí, percutáneas, puede ser un producto sistémico, una ivermectina. Entonces, pues tiene que matar pulga y tiene que matar al gusano. Y es así como se infecta el humano. Y pues ahora sí llegamos con las que le han dado la fama a muchos parasitólogos médicos cirujanos que se dedican a esta área de investigación, que son las tenias. En el programa únicamente nos piden que abordemos Taenia solium, ya no vamos a ver las otras especies de tenia, pero bueno, esta es la más relevante porque es la que infecta al humano con más importancia, ¿no? Es la de más importancia pública de todos los estudios. O sea, Dipilidium puede afectar al humano, también hay otro que vamos a ver al final, Echinococcus, pero Taenia solium es la que ha provocado que, bueno, haya líneas de investigación enteras para una vacuna, para medidas de bioseguridad, para evitar esta parasitosis, sobre todo en los humanos. Bueno, entonces vamos a ver las tenias. Son cestodos armados, es decir, tienen aquí se ven sus ventosas, 4 ventosas y su corona de ganchos. Esto significa que el estadio adulto está en el intestino de un carnívoro o de un omnívoro. Sí, entonces el estadio adulto tiene sus ganchos. ¿Por qué? Porque parasita omnívoros y carnívoros. Y el hospedero intermediario, en este caso vamos a hablar de Taenia solium, es el porcino y es el humano. Entonces, hace poco estuve leyendo sobre teniosis y pues me encontré, ¿no? La historia de la teniosis y pues vemos cómo empezaron las prohibiciones bíblicas de comer carne de cerdo, ¿no? Entonces, la prohibición de comer carne de cerdo, la más remota, pues es desde la Biblia, ¿no? El Deuteronomio, el Levítico, indican en el Antiguo Testamento que no debe uno comer de ningún animal abominable, no hay que comer camello, liebre, tejón. Dice que aunque rumian no tienen pezuña hendida y son animales impuros, ¿no? Bueno, entonces no, quienes sigan estas religiones, quienes profesen este tipo de religiones, no pueden comer camellos, liebres ni tejón, ¿no? Quienes profesen el Antiguo Testamento. Sí, pero bueno, también tenemos que en el Deuteronomio y en el Levítico dice que al cerdo no se le puede comer, que aunque tiene la pezuña hendida, es un animal impuro, es un animal inmundo incluso, y que no se puede comer y no se puede tocar su cadáver. Entonces, nuevamente, quienes profesen esta religión no pueden ni siquiera tocar la canal de un cerdo, ¿no? No pueden tocar ni siquiera carne de cerdo. Entonces, bueno, las prohibiciones de comer carne de cerdo se remontan desde entonces, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles, él describía una especie de quistes del tamaño de una piedra de granizo dentro de los cadáveres. Entonces ya desde entonces empezaba a hablarse de cisticercosis. En el papiro de Ebers, de Egipto, también se empezaba a hablar de cisticercosis. Muchos creen que los ataques epilépticos que tenía Julio César, el emperador famosísimo romano, creen que sus ataques epilépticos se debían a cisticercosis porque dicen que él había viajado un año antes de estos ataques a Egipto. Y a pesar de que en Egipto no se comía carne de cerdo, había un día al año en el que hacían un gran festín y comían carne de cerdo.
y en esa fiesta estuvo Julio César y dicen que ahí pudo haber adquirido cisticercosis y de ahí los ataques epilépticos. Pero en Egipto curaban la cisticercosis con semillas de calabaza. Entonces, pues no sé si la curaban o era porque en realidad no comían cerdo, pero no era tan endémica la cisticercosis en Egipto. Y aquí tenemos la historia, ¿no? Imagínense, desde el año 3000 antes de Cristo ya se sabía que había tenias, había cisticercos en Egipto. Y miren hasta cuándo se introdujeron los primeros fármacos anticisticercos, hasta el 79, hasta 1979. Vean la cantidad de años que pasaron para poder tratar esta enfermedad, ¿no? Entonces, una de las enfermedades que ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. Apenas en 1792, un grupo de médicos alemanes se dieron cuenta que la teniosis y la cisticercosis era la misma enfermedad. Ellos pensaban que eran distintas, pero no se dieron cuenta que eran causadas por el mismo agente. Y fue un médico peruano el que se dio cuenta de esto porque trató a un soldado que tenía ataques epilépticos, murió el soldado y en su intestino encontró la tenia y en su cerebro encontró los quistes. Entonces, de ahí ya se empezaron a dar cuenta que era una enfermedad que era causada por el mismo agente, pero que causaba dos cuadros muy, muy distintos. Entonces, bueno, aquí está la cita del Deuteronomio, ¿no? Que el cerdo de la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Lo curioso, bueno, para quienes hayan leído el Antiguo Testamento, es que inmediatamente después de esto, en el libro del Antiguo Testamento Levítico, dice que esa carne no la comas tú, así dice, no la comas tú, dáselo al extranjero. Entonces me hace gracia, ¿no? Porque así como que, así si yo tengo aquí algo bien podrido en casa, dice, así no lo comas tú, dáselo a la visita, ¿no? Entonces, bueno, es así como se manejaban antes los ordenamientos. Ahora sí, vamos a seguir con el caso de House. Acuérdense, voy a pausar la grabación para que no me tachen de pirata los de YouTube. No he descifrado por qué. Bueno, entonces vimos ahí un caso, es una teniosis por otra especie que es transmitida por consumo de carne de pescado, pero muy similar, también igual que tenía solium, consume la B12 y en este caso la deficiencia de B12 era lo que hacía que tuviera insensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, era un caso nada más para que vieran la extracción de la tenia. Y aquí tenemos el caso de la especie Tenia solium, donde se aloja. El hospedero intermediario, que en este caso puede ser el cerdo o el humano, aloja el parásito en músculos, abdomen de abdomen y diafragma, en las piernas, por ejemplo, en los brazos, en la lengua, pero también se puede ver el sistema nervioso central y al ojo. ¿Por qué se va al sistema nervioso central y al ojo? Una, porque es un lugar inmunológicamente privilegiado, es decir, ahí la respuesta inmune es muy baja, comprometería la vida del hospedero una respuesta inflamatoria. Por lo tanto, es muy difícil que se inflame el cerebro o el ojo porque eso pondría en riesgo la vida del hospedero y por eso los parásitos pasan con facilidad hacia allá y se esconden en esos sitios. Pero hay otro motivo. Acuérdense que el parásito no elige sus órganos blancos nada más, porque sí, en este caso es un ciclo presa-depredador. El cerdo, el humano tiene que ser depredado para poder llegar al intestino delgado de un hospedero definitivo, ¿no? ¿Qué pasa si un cerdo tiene los músculos de las piernas llenas de cisticercos? Tiene los músculos que cubren el diafragma llenos de cisticercos. No va a poder respirar bien, no va a poder inflar bien sus pulmones, no va a poder correr bien. Por lo tanto, si por ahí hay alguien, un cazador, correteando al cerdo para comerlo, pues el cerdo no va a poder correr con buena velocidad y va a ser presa fácil, ¿no? En este caso del hospedero definitivo, que es el humano. El sistema nervioso central y en el ojo, pues también compromete la visión, compromete los reflejos. Por lo tanto, hacen que las presas sean más fáciles de ingerir por el depredador, en este caso el humano. El problema es que el humano se metió al ciclo de vida de Tenia como hospedero intermediario. Inicialmente el humano era el cazador, el humano era quien iba a adquirir únicamente la Tenia. Pero evolutivamente, por tanto contacto, 13,000 años de contacto con los cerdos, hicieron que el humano adquiriera la fase larvaria de Tenia solium y se adaptara de maravilla al humano. Por lo tanto, el humano es hospedero intermediario y definitivo de Tenia solium y es lo que veíamos en la historia del ciclo, que la misma parasitosis provoca dos cuadros distintos, la teniosis intestinal y la cisticercosis, que puede ser muscular o puede ser en ojo o puede ser en sistema central, que es el sistema nervioso central, que se llama neurocisticercosis. Entonces, una persona puede tener la solitaria en el intestino,
pero también puede tener neurocisticercosis cerebral. Y eso es lo que se dieron cuenta apenas en el siglo XVIII, ¿no? Que era un solo parásito el que causaba 2 enfermedades en el humano. Y en el cerdo, pues obviamente el cerdo es únicamente hospedero intermediario. Aquí tenemos neurocisticercosis cerebral, cisticercosis en músculo. Entonces, esta es la fase larvaria de tenia, es la fase juvenil. Antes se le llamaba cisticercus celulose, pero ya no sé, ya cayó en desuso, eso ya desde hace varias décadas, y ya se prefiere el nombre metacesto. Metacesto significa fase larvaria o larva de. Entonces, el metacestodo, que es la larva de Taenia solium, se puede alojar en músculos, en sistema nervioso o en ojo. Y por lo tanto lo podemos encontrar en estos órganos, tanto en el cerdo como en el humano. En el cerdo es mucho más común la localización muscular. El adulto se encuentra en intestino delgado, así como vimos ahora el del pez, también en el caso de Taenia solium, está en el intestino delgado del humano. En el cerdo se ubica músculos, principalmente, cualquier músculo. Se va muchísimo a la lengua, es muy común, por eso en los rastros generalmente sacan la lengua del cerdo para inspeccionar por cisticercos. Entonces se va lengua, diafragma, a músculos de las extremidades principalmente, pero cualquier músculo, donde haya miosina, ahí se va el cisticerco. Pero también se va a sistema nervioso central y a ojo. Pero bueno, en cerdo es mucho más común en músculo. La neurocisticercosis es más del humano. Sí, entonces, en localización en porcino, yo lo dejaría una localización netamente muscular, salvo ciertas infecciones experimentales, ¿no? Entonces, en el adulto únicamente puede estar en el humano y está en el intestino, es cólex, enganchado con sus ventosas, con sus espinas, y aquí tenemos los segmentos proglótidos inmaduros, maduros, y los grávidos que ya se van por las excretas, ¿no? Ya se salen. Aquí tenemos la tenia en el intestino delgado del humano, ¿sí? En una endoscopía. Entonces, únicamente el humano puede ser el hospedero definitivo de tenia, pero les digo, por meterse 13,000 años con los cerdos, estar en contacto continuo, se volvió también hospedero intermediario. Y de ahí viene la complejidad del ciclo. Vean, en hospedero intermediario tenemos porcino y humano, y en definitivo humano. Entonces, se repite el humano como intermediario definitivo. Entonces, un humano puede tener la neurocisticercosis o cisticercosis muscular y también puede tener teniosis. Entonces, no es nada más como que, ay, mi solitaria, ¿no? Que a veces la gente hasta las nombra y les pone nombres simpáticos y cuando tiene hambre dice, ay, es que Chabela tiene hambre, es que no sé qué tiene hambre. Es hasta chistoso porque pues no causa grandes molestias una Taenia solium, pero ya una neurocisticercosis puede comprometer la vida. Aquí tenemos los segmentos maduros, la morfología de tenia. Aquí no podemos decir si es Taenia solium porque pues tendríamos que contar las ramas uterinas, entonces lo dejamos como Taenia spp. Y vean que solo tiene un poro genital. ¿Se acuerdan de Dipilidium moniacia que tenía 2? Que hasta Dipilidium se le llamaba 2 puertas. Aquí solo tiene uno, un poro genital, y aquí tiene todos sus órganos sexuales. Y si esto estuviera grávido, se verían grandotas estas ramas uterinas, ¿no? Aquí tenemos una tenia, ahí está el escólex, sus ventosas, el rostelo con ganchos y sus proglotis, que a medida que se van alejando del escólex se van haciendo más grandes porque se van llenando de huevos. El metacesto, es decir, la larva, es lo que antes conocíamos como cisticerco, es una vesícula llena de líquido formada con tejido del hospedero y adentro se encuentra el escólex. Vamos a verlo mejor en este video. Ahí se ven, son los cisticercos, los metacéstodos de Taenia solium. Los metacestos de Taenia solium, ahí están, son esas vesiculitas llenas de líquido y esto que está dentro es el escólex, es la cabecita que al ingerirla el humano, esa cabecita o escólex se le pega en el intestino y empieza a formar la cadena de proglótidos, el estróbilo. Entonces ahí se ve ya, incluso ya evaginó. Si estos cisticercos pensaban que ya estaban en un intestino y empiezan a sacar la cabecita. Entonces ya ahí sacan el escólex, la cabecita, pensando que están ya en un intestino. Se les engañó, ¿no? Está en una caja Petri. Pero si en esa caja Petri ponemos una solución rica en sales, esto es lo que ocurre. Creen que están en el duodeno, creen que están en el intestino de un humano, y empieza a salir el escólex. Ahí ya emergió, evaginó el escólex y está buscando desesperadamente el intestino. Y dice, pues oye, a mí aquí hay bilis,
dónde está el tejido? No, no, pues otra vez lo engañamos, estaba en una caja Petri. Entonces ahí saca la cabecita, saca el Scolex y ahí se ven los ganchitos del Scolex que están buscando dónde pegarse. Pero bueno, obviamente murieron porque estaban en una cajita de plástico, no están en el intestino. Los huevos están en los proglótidos grávidos. Ah, sí, sí, no, definitivamente, ¿eh? Muy buena la pregunta de Natalia. Claro que hay resistencia. En muchos países obligan a las autoridades sanitarias a desparasitar a los niños cada 6 meses. Está bien, el problema es que lo hacen con el mismo producto. Entonces, cada 6 meses dan albendazol, cada 6 meses dan albendazol. El día que ese niño no se desparasite y se exponga a una teniosis, no le va a servir el albendazol y ya existen casos de resistencia al albendazol por parte de tenia, por el abuso y el uso constante e indiscriminado de desparasitantes. Sí, por eso si se van a desparasitar cada 6 meses, cambien el producto, nitazoxanida, luego albendazol, en 6 meses otro grupo químico, pero no estarse desparasitando con el mismo grupo albendazol, hoy en 6 meses me vendazol. No, pues es lo mismo, no es la misma familia. Entonces hay que estar cambiando de familia química. Y pues el huevo es raro encontrarlos, a pesar de que son tan prolíficas, es muy, muy raro encontrarlos porque, pues, bueno, también la endemicidad ha disminuido, ya cada vez hay menos teniosis por las medidas de bioseguridad, de limpieza e higiene que hay en las nuevas sociedades, pero si llegan a encontrar uno, se parece mucho a un óvulo, sí tiene su corona radiada, es redondito, es grueso y pues miden como 30 micras. Aquí está la foto. Tiene su corona radiada y adentro, como pueden ver, está el embrión con sus 6 ganchos, el embrión hexacanto, y es un huevo redondo, de color generalmente, adquiere el color de la bilis, de las excretas, y aquí está la corona radiada y el embrioncito adentro. Y aquí están los proglótidos grávidos que estarían llenos de estos huevos. Por eso estas rayas violetas salen del proglótido grávido, porque aquí adentro está lleno de huevos. Ah, ok, la pregunta de Michelle, claro que sí. Es súper común que los antiparasitarios causen reacciones alérgicas porque pues son productos que van contra un animal multicelular, ¿no? Como nosotros, pues finalmente somos animales multicelulares, pluricelulares. Entonces muchas veces llega a causar reacciones incluso contra el mismo hospedero o reacciones alérgicas. En estos casos se tiene que seguir el protocolo que seguirían después, por ejemplo, de un piquete de abeja. Dependiendo de la gravedad, pues puede desde aplicarse epinefrina o tiene a veces que ya entrar incluso a un servicio de emergencias en hospital, dependiendo de qué órganos fueron afectados. A veces es una dermatitis, ¿no? La gente se le hinchan los labios y no pasa de ahí, pero si se empieza, por ejemplo, a inflamar la tráquea y eso ya compromete la respiración, ya se requieren entonces inyecciones, incluso a veces intracardíacas. Sí, exacto. Es la cisticercosis, la adquirió una perfecta, ahí está perfectamente bien dicho el ciclo. Se adquirió cisticercosis por comer las fresas mal lavadas, porque en las fresas iban estos huevos. Sí, las fresas las lavan con aguas negras, las aguas negras traen excretas de humanos que podían traer huevos de tenia, y entonces aquí está, al comer el huevo de la tenia, aquí está, se adquiere la cisticercosis, ¿no? Entonces, supongamos que una persona defeca y quedan los huevos en las aguas con las que regaron las fresas. Esos huevos, al consumirlos el humano, se transforman en cisticercos, se transforman en las metacéstodos, y estos metacéstodos se pueden ir al cerebro o a los músculos, pero si es en este caso le llamaríamos neurocisticercosis, pero es tenia. O sea, la gente que lo provocó fue tenia solium, pero es una neurocisticercosis. Si la persona hubiera consumido carne de cerdo cruda con cisticercos, lo que hubiera adquirido es teniosis, ¿sí? Es decir, la solitaria en el intestino. Sí, entonces, al consumir los huevos de la tenia en aguas negras, en verduras mal lavadas, nosotros adquirimos cisticercosis. Al consumir los cisticercos, adquirimos teniosis, que es lo que vio el médico peruano, que la teniosis y la cisticercosis son 2 enfermedades distintas causadas por tenia solium, una en el intestino y una en el cerebro o en los músculos, pero es el mismo parásito, nada más que en uno comieron los huevos y en otro comieron los cisticercos en carne cruda.
Entonces es mucho más peligroso, a mi gusto, comer vegetales lavados con aguas negras o darle la mano a una persona que fue al baño, tiene una tenia y no se lavó las manos. Es más peligroso eso que comer carne de cerdo con cisticercos, porque bueno, eso me va a dar una teniosis, pero si yo como el huevo, me va a dar cisticercosis y esta es peligrosísima. Sí, la tenia, pues con una tabletita de albendazol la sacamos. Con praziquantel, vámonos, ¿no? Fue un médico mexicano, un médico veterinario, el que descubrió que el praziquantel mata este parásito. Entonces, del intestino la sacamos rápido. Del cerebro, a veces tiene que ser ya por cirugía y pues una neurocirugía es sumamente delicada. O de ojo, pues puede llegar a causar ceguera. Entonces, es más peligroso consumir el huevo que consumir los quistes en la carne. Y vamos a ver otro video. Ok, entonces, bueno, vimos ahí un resumen del ciclo y cómo se previene para no tenerla solitaria, la lombriz en el intestino, hay que cocer bien la carne, ¿no? En México no comemos carnotas, no comemos carnitas, comemos carnotas, ¿no? Entonces hay que comer carnitas, o sea, cortarlo pequeñito para que se cueza todo bien y para prevenir la cisticercosis, pues no comer nada con aguas negras, no exponernos a comer este tipo de alimentos que no sabemos con qué los lavaron. Entonces muchas veces vemos que la gente pone a defecar a su hijo en una cubeta y con esa cubeta lava los platos del puesto de tacos. Entonces para prevención de la neurocisticercosis, pues no hay como mejor evitar comer en este tipo de lugares. Y siempre lavar bien los vegetales, ¿no? Las frutas, las verduras, todo. Que bueno, ahora con lo del COVID nos hemos hecho, que hasta compramos un Boeing y lo lavamos, ¿no? Así cuando yo, por ejemplo, que tomo tanta Coca-Cola, cuando que comprar una Coca-Cola y ahí con mis toallitas de Clorox le iba a estar limpiando, pues ya nos hicimos esa idea. Entonces, pues eso va a ayudar también a disminuir este tipo de parasitosis. Y bueno, ya para concluir el tema, vamos a ver el último cestodo, Echinococcus granulosus, significa grano con espinas granuloso. ¿Qué nos indica eso? Pues que está lleno de ganchos, ¿no? Pues no, en este caso es el Scolex lleno de ganchos. Este tiene importancia en salud pública. Es como el caso del tenia cisticercosis, ¿no? Al cerdo, pues no le causa más que ciertas molestias. Bueno, pobre animal, ¿no? Sí, también le debe doler, pero el problema es más que nada en humanos. En este caso igual, se localiza el adulto en intestino delgado. Acuérdense, todos los que hemos visto el adulto está en intestino delgado. El de los pollos, el dipilidium, que hace cochecito el perro, moniesia en el caso de los rumiantes, tenia, intestino delgado en adulto. Y el metacestodo larva está en órganos parenquimatosos. Los hospederos intermediarios son rumiantes porcinos, muchas especies, incluyendo al humano, y el definitivo es únicamente el cánido. Sí, el humano aquí entró como hospedero intermediario debido a que, bueno, hace más de 10,000, 15,000 años que domesticamos a los perros, pues el humano era depredado por cánidos, ¿no? Por coyotes, por lobos. Entonces, por esto el humano es un hospedero intermediario de un parásito que es de cánidos. Entonces, vamos a ver este tipo de parásitos en cánidos que tienen acceso a vísceras de estos animales, de rumiantes, de porcinos o de humanos. El parásito es muy bonito, es muy chiquitito, es muy difícil de ver en la necropsia de un perro. Si ustedes sacan el intestino gigantesco de un perro, es muy complicado llegar a verlo porque mide 6 milímetros. Entonces es muy pequeñito y tiene generalmente 3 o 4 proglótidos, el inmaduro, el maduro y el grávido, es decir, aquí no tiene órganos sexuales, aquí ya empieza a tener y aquí ya está lleno de huevos. Y su escólex tiene ganchos, de ahí el nombre de Echinococcus, equino es espinas o ganchos, ¿no? Entonces es que está ganchoso, ¿no? Está espinoso. Y por lo tanto de ahí viene el nombre y también tiene sus ventosas para sujetarse bien del intestino. Entonces es muy bonito, tiene forma como de caballito de mar. Incluso cuando yo llevé parasitología pensé que el nombre Echinococcus, como equino me sonaba caballito, pensé que pues porque parecía caballito, ¿no? Hagan de cuenta que están montando un caballo y así se ve el caballo por arriba. Yo pensé que por eso se llamaba así, hasta que ya en la maestría aprendí que Echinococcus viene de equinos, que es gancho, ¿no? Y esto es por sus coronas de ganchos. Y la fase larvaria está en los presas, en este caso los rumiantes, generalmente el borrego. El borrego es el más susceptible siempre, ¿no? El pobre borrego. Entonces, en el caso de las presas o hospederos intermediarios, tenemos la fase larvaria que se llama quistida tírico.
Si no recuerdan el nombre quistidatídico, le pueden llamar metacéstodo de Echinococcus granulosus, que es exactamente lo mismo, la fase larvaria de Echinococcus granulosus. Y está dentro de órganos parenquimatosos y es una vesícula llena de pequeñas cabecitas, ¿sí? De pequeñas escólices, que es el plural de escólex. Entonces, cada uno de estos es una cabecita dentro de una vesícula. Y esta vesícula puede llegar a medir lo que un balón de básquet. Entonces, imaginen ustedes un balón de básquet lleno de vesiculitas de micras, ¿sí? De 30 micras. Entonces, imaginen cuántas le caben a un balón de básquet de estas cabecitas. Sí, eso es un quistidatídico, que es la fase larvaria de Echinococcus granulosus. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un hígado de cerdo y aquí está el quistidatídico. Si nosotros puncionamos torpemente, porque eso no hay que hacerlo, es peligrosísimo, si picamos ese quistidatídico, lo que van a salir son estas cabecitas. Estos son, cada uno es una cabeza de parásito, un escólex. Vuelan con el aire. Entonces, si nosotros estamos haciendo una necropsia sin cubrebocas y picamos esto y lo ingerimos, nos va a pasar exactamente lo mismo que al cerdo dentro de 15 o 20 años, que es lo que tarda en formarse esta vesícula. Entonces, en 15 o 20 años vamos a tener esta vesícula deshaciéndonos el hígado, si bien nos va, porque puede llegar a los pulmones y provocar esto mismo en los pulmones. Entonces, es peligrosísimo hacer una necropsia sin el equipo de protección adecuado, porque pueden puncionar este quiste y es sumamente riesgoso. Entonces, la extracción quirúrgica de un quistidatídico tiene que hacerse con un nivel de bioseguridad equivalente al de trabajar con un paciente con coronavirus. El ciclo, bueno, los periodos intermediarios son los animales domésticos y humanos, principalmente borregos. Los definitivos son los cánidos. El huevo es igualito a tenia. Entonces, el definitivo pone el huevo. Los huevos llegan a los intermediarios por forraje, agua contaminada, acariciamos un perro que tenga huevos del parásito en el pelaje y nos llevamos la mano a la boca, o heces de perro en manos o alimento, y de ese modo comemos los huevos de Echinococcus y esos huevos se transforman en esos quistes gigantescos, ¿sí? En esas vesículas, esas bolas grandes en los órganos parenquimatosos. Entonces el huevo es excretado por el perro, ¿sí? Porque acuérdense que el parásito, ese gusano chiquitito en forma de caballo, está en su intestino y saca el huevo por las excretas. Nosotros, por una transmisión orofecal, nos llevamos las heces a la boca y de esa manera podemos contraer quiste hidatídico por contacto con excretas de perro. Entonces, por eso es tan importante recoger las excretas de perro con una bolsa, con un guante y no estarlas manipulando directamente. Si las manipulamos directamente, hay que lavarse de inmediato las manos. Y entonces aquí tenemos, este es el que está en el perro, es Echinococcus granulosus. Aquí hay una fotografía cómo está enganchado en el intestino, ahí se ven sus ventosas, su corona de ganchos bien sujeto al intestino, sus proglotis inmaduro, maduro y grávido. Y este es el tejido intestinal. Y más o menos en un año alcanza su tamaño. El quistidatídico puede estar en todos estos hospederos, en rumiantes, en cerdos, en el humano, y puede llegar a medir esto. Si ustedes puncionan esto, salen todas las cabecitas del parásito, los escólices. El perro se infecta cuando come el metacéstodo, y ¿cómo lo come? Pues cuando come vísceras de rumiantes, ¿no? Y adquiere todas estas cabecitas que se le van al intestino, ¿sí? Todo lo que estaba aquí adentro. Más o menos en 8 semanas, todos estos se van a volver estos adultos. Bueno. Y entonces, ¿cómo se infecta el perro? Pues al tener acceso a vísceras contaminadas. En los rastros, cuando encuentran esto en el rastro, los matanceros le avientan al perro que está allá afuera, está lleno de perros siempre los rastros estos de pueblos, y le avientan esto a los perros y están entonces preservando el ciclo del parásito. Entonces, de esto se liberan las cabecitas y se van a engancharse al intestino del perro, ponen el huevo y pues ese huevo es excretado en el ambiente y puede llegar incluso al humano. Aquí tienen una radiografía de un humano bien, o sea, vean sus órganos abdominales, hígado, pulmones se ven bien, y vean, este es un humano con quiste hidatídico. Entonces vean todas estas zonas radiopacas, es la inflamación de hígado, como el tamaño del hígado, el tamaño del quiste, como está invadiendo ya toda la cavidad, incluso torácica, ¿no? Comprometiendo la vida de este paciente. Entonces este es uno normal y este es uno con quiste hidatídico. ¿Todo por qué? Por ingerir huevos del parásito en heces de perro.
¿Por qué? Porque nadie levanta las excretas del perro, porque, o a lo mejor no tocó heces de perro, le llegó una de esas cabecitas de alguien que puncionó una víscera y salieron esas cabecitas y se convirtió en hospedero intermediario el humano. Entonces, nos podemos infectar con excretas de perro o si alguien funciona un quiste hidatídico en nuestra presencia, no traemos cubrebocas y comemos una de estas cabecitas. Pero a nosotros no se nos va a ir a hacer un adulto al intestino porque no somos hospedero definitivo. Se va a convertir en una larva y eso es peligrosísimo. Sí, sí, Ingrid. Sí, te escucho, Ingrid. Bueno, mejor dicho, no te escucho. Entonces, a los perros también se les, bueno, a los animales en general, también se les puede recetar como que el albendazol. Claro, sí, incluso este parásito con praziquantel o albendazol, o cualquier benzimidazol, mebendazol, funciona de maravilla, contra este parásito. El problema, como vemos aquí en esta foto, es que vean qué tipo de perros, ¿no? Son los que están pues este es un rastro, ¿no? Entonces en los mataderos, este tipo de perros son los que se infectan, que son los que generalmente pues no están, sí, ya la presentación está en el aula virtual, sí, ya la pueden consultar ahí. Estos pues no los desparasitamos, ¿no? Generalmente este tipo de perros no son desparasitados, pero nuestros perros de casa con cualquiera de estos productos, es muy, muy barato, incluso el albendazol es de los más baratos, podemos prevenir que ellos se infecten y que nos infecten a nosotros. El problema son los perros ferales, los perros sin propietario. Y pues ya para terminar la sesión, entonces Gracias, vamos a ver doctora. este último. De que con gusto. Ok. Entonces, como vimos, fue un caso de equinococosis y si escucharon, al manipular el zorro, eran cazadores, matan al zorro, al abrir el zorro, ingirieron estas cabecillas, estas arenillas, que son los escólices del parásito, y de esa manera llega respectivamente a su hígado, el hijo no me acuerdo si eran los pulmones o el hígado, y lo que tienen ellos es una hidatidosis, una equinococosis. Y muy buena la pregunta de Unice, tarda muchos años en desarrollarse el quiste hidatídico, pero ya hay pruebas inmunológicas, incluso pruebas moleculares en las que se puede detectar ya la presencia del antígeno en el humano, pero pues como los signos empiezan después de 15 o 20 años, muchos creen que es cáncer. Entonces, ya cuando ven la tomografía o algo, ven un hígado gigantesco, muchas veces creen que es un tumor. Pero bueno, si ya hay técnicas mucho más sofisticadas, se hace la historia clínica, si esa persona convivió con perros, con algún tipo de carcasa de cadáver. Entonces, de ese modo ya pueden mandar una prueba inmunológica y ya se puede saber si hay equinococosis o hidatidosis con mucho tiempo. Pero pues como son estas enfermedades silenciosas, muchas veces la gente lo que menos sospecha es de un parásito. Por ejemplo, ya lo veremos en hematodos, que hay una larva de un parásito de perro que puede afectar el ojo y provocar un cuadro idéntico a un retinoblastoma, un tipo de cáncer en ojo. Entonces, todo el mundo lo trata como cáncer cuando en realidad es un gusanito ahí que con un fármaco ustedes lo podrían sacar, ¿no? Y acaban sacando el ojo pensando que es cáncer. Entonces, muchas veces lo que falta es meter las pruebas diferenciales de parásitos. Entonces, hacerle una prueba, en este caso de un ELISA, un Western blot para detectar antígenos o anticuerpos contra Echinococcus y ya existen esas técnicas. Porque en la imagenología, en el ultrasonido, por ejemplo, o en los rayos X pueden llegar a pensar que es un tumor. ¿Sí? O en el caso de este paciente que pensaban pues que era cirrosis o el hijo que era cáncer. Y pues creo que ya es todo. Entonces, bueno, espero que haya estado claro.